Pues vamos con ello. Quizá aquí estamos exagerando diciendo que has conocido a los mayores timadores, a una parte de los mayores timadores. A una gran parte de ellos, sí. Tiene que haber muchos, ¿no? Sí. Y eso que dices que... No nos imaginamos cuántos hay viviendo de estas maneras como vamos a contar. ¿Cuánta gente hay viviendo así? Vale, y dices que estos timadores acaban convirtiéndose en presidentes de gobierno, directivos de los más importantes multinacionales. Sí, así hasta funciona. Ese nivel. Sí, así funciona. Esto es meterte en el mundo, y si en ese mundo ya no hace falta que tengas estudios, que seas la persona más maravillosa del mundo. Lo que hace falta es que firmes lo que te pasen. Lo que te vayan dando lo firmes sin mirar. ¿Que al final puede haber un problema? Pues sí, normalmente suele haber un problema, que hay uno que sale con las esposas puestas de la oficina. Pero bueno, mientras tanto, has ido firmando todo, has ido consiguiendo todo y puedes llegar a donde quieras. Porque esto es lo bueno que tiene este negocio, ¿no? Que no tiene límites, y ellos lo saben. El que trabaja en ello sabe que no hay límites, que puede apretar hasta donde quiera. Y es el fallo, no saber que hay que retirarse a tiempo o que hay momentos en que el final lo tienes escrito. Porque no puedes creer que tú eres el único listo y que todos los demás son tontos, hasta la policía. Todos son tontos y tú eres el listo, el que te estás forrando, el que estás sacando millones, el que estás haciéndote una vida de superlujo, y los demás son tontos y nadie te va a pillar nunca. Pues por supuesto, que te pillan, que te cazan y que terminan normalmente mal. Y si no, pues toda la vida. Si es un timo normal de que quieres llevarte pues a la semana pues $2.000-3.000 2 o 3 veces todas las semanas, no tienen ningún problema, siguen haciéndolo. Hay gente que conozco que llevan 30 años así. No des ideas. Sin duda. Escuchan muchos cuerpos de seguridad del Estado, a los cuales mandamos saludos. ¿Cómo te encuentras tú con esta gente? Porque sí. A la gente normal, perdona que te llame anormal un poquito. No, totalmente. No nos pasa creo que claro. No nos pasa esas cosas, ¿no? ¿Cómo sí. te encuentras con ellos? Pues ¿tienes un imán? Sí. Lo semejante atrae a lo semejante y por eso tú eres un poco bandarra y... No, hombre, a lo semejante te lo repelería al mismo polo, ¿no? Pero cuando lo he pensado muchas veces, digo, esto es un imán o una causalidad, ¿no? Que hay algunos que sí que los conoces y digo, uy, qué tipo más interesante, tengo que saber lo que hace este hombre o cómo vive, y ya me junto a él para ver qué es lo que hay. Otras veces, pues es un amigo que le conoces en Buenos Aires, por ejemplo, a Boni, en Buenos Aires, estoy en un avión, pido fila de emergencia, la fila de emergencia, y me dan, sí, claro, y me encuentro con la balsa allí en medio, total que no me cabían las piernas. Digo, bueno, pues me pongo al lado y ya está, y al que venga le digo, mira, tengo problema en las rodillas, de metrallas y tal, y que si no te importa. Claro, veo entrar a Boni con su más de 1,90 de altura, 150 kilos, y le digo, hostias, ¿cómo se lo digo yo a este? Que me cambie el sitio. Y automáticamente le dije, oye, que me pasa esto. Y me lo cambió y se vino todo el vuelo con la pierna encima de la balsa y sin ningún problema. Ahí empezamos a hablar, empezamos a hacer cosas. Era impresionante, ¿no? Todo lo que te contaba. Luego nos vas a contar esa historia de Boni. Hay sociedades, en alguna parte del libro he leído, que son muy curiosas. Con nosotros peor es L. Sí. O Tararí que te vi. ¿Existen esas sociedades? Claro que existen, hombre, claro que existen. Y una que dentro de esos nombres de Tararí que te vi SL, claro, yo me reía mucho, era un tipo importante que se dedicaba al vino, el que tenía esa sociedad. ¿Pero así llamadas? Se llamaba así, Tararí que te vi, y yo le decía, ¿tú cuando vas al banco le das la tarjeta del Tararí que te vi? ¿O con nosotros peor? Ese sí, porque no tenía problema, era Boni, no tenía problema de darles la tarjeta del con nosotros peor. Y yo llegué a registrar un nombre en aquellas épocas que era Churimangui SL. Llegué hasta registrarlo, digo, si es que no tenéis imaginación para lo que puede ser esto. Son gente que, bueno, dentro de todo y en los buenos momentos y cuando va bien, son muy divertidos, son muy listos, eso siempre, no hay que pensar que estos son tontos, pero no tienen fin. Tú no puedes darle la espalda jamás, aunque les creas tus hermanos. Vale. La mayor cantidad de dinero que has visto, ¿no? En otras ocasiones nos has contado cuando hablabas de narcos y demás que habías visto naves enteras. La mayor cantidad de dinero que has visto relacionado con estos timadores. Relacionado con estos timadores y cantidades dispuestas para bajar y que estaban en la red o en la nube y se iba a bajar y lo íbamos a convertir, pasarlo por una mesa de compensación. Has dicho nos íbamos. Nos íbamos, sí. ¿Te incluyes tú? Sí, hombre, porque claro, el timador normalmente, él tiene la oferta, es como al tonto que siempre le cae el gran negocio. Al tonto le cae, lo agarra, pero no lo puede hacer. Entonces te tiene que buscar.
oye, que tenemos esta oferta para poder bajar esto, para poder hacer tal, en el filo de lo legal, pero está en el filo, estamos todavía bien. Pero ¿cómo lo hago? ¿Conoces tú a alguien? Siempre venían con eso. ¿Conoces tú a alguien? Hombre, por supuesto. Yo hablo con ellos, yo te digo las condiciones y cómo se puede hacer para bajarlo. Por supuesto, que no sean los robos que se hacían de la nube antes, esos robos famosos, que le da un bocado a la nube, 3.000 millones y cosas de esas. Eso, el 99%, 99,9% de las veces es mentira. Cuando te vienen ofreciendo esos grandísimos negocios de bajar de la nube, y aquí pinchamos en esto, que el Deutsche, esas nubes que tenía el Deutsche, y claro, como nos lo llevamos y no se sabe de quién es, pues nadie nos va a demandar. Había de esas, y yo siempre les decía lo mismo, les digo, mira, tiene que haber un oficial bancario aquí y allí, en las dos puntas, en el receiver, que es el mío, el que te va a recibir el dinero, y el que lo envía. Si tenemos eso, lo podemos bajar. Siempre, no hay problema. Tenemos un oficial del seller, del que manda, no va a haber ningún problema. Claro, llegaba al punto que ya este oficial quería hablar con este otro. Ese oficial nunca se ponía. Ese oficial estaba enfermo. Claro, es que si te pones, pues estás ya marcado, que has hecho eso y has dado el visto bueno a una operación que muchas veces les compensaba, porque decían, mira, la última que hago en mi vida, con lo que me llevo, no vuelvo a trabajar. Y lo hacían. Pero esto es que por tener unas claves, que es lo único que te daban unas claves para bajar una pantalla, no se podía hacer así. Y estos son los buenos, los importantes. Luego los chapuceros, ya sabes que tenemos ahí miles, ¿no? Pero estos son los buenos y no nos imaginamos los miles de personas que están moviendo eso todos los días. Mira, ayer me decían unos que tenía un banco en Ginebra, propiedad suya. Un señor que tenía un banco en Ginebra, era propiedad suya, no había ningún problema, se podía mover toda la cantidad que se quisiera allí. Bien. Lo único, había que abrir la cuenta y la cuenta eran $50.000 para abrir la cuenta. Un señor que vivía en Santa Cruz de Tenerife, español. Digo, pero bueno, esto es que no cuadra por ningún lado. Buscas el banco, no aparece por ningún lado. Digo, mira, que sí, que te vamos a dar los $50.000, pero me tienes que dar la dirección del banco, porque tenemos gente allí en Ginebra que van a ir a ingresarlo directamente los 50.000 para abrir la cuenta. Ahora mismo te la paso. Hasta hoy ya desapareció. No me has dicho la cantidad, una cantidad. Ah, bueno, una cantidad, sí. Yo te puedo decir, de haber visto en papel, en un banco, pues 9 trillones, por ejemplo. Que si 9 trillones. Trillones de dólares, que si te los tengo que escribir no sé cuántos ceros ponerte. ¿Pero legales o...? Sí, legales. O sea, legales, una de las mayores cuentas que hay en el mundo, están a nombre de fundaciones, porque en esas cuentas todo el mundo va metiendo el dinero. No es que digas que son de una sola fundación, de una sola persona. En esas cuentas que están escondidas en el sistema, además, esas cuentas se esconden en el sistema, a esas cuentas lo que se les hace es que todos van metiendo, ahí hay dinero de todos, desde los gobiernos, la iglesia, todos van metiendo dinero en esas cuentas. Y luego ya, pues con un proyecto, que esos son los famosos proyectos, como lo que hablaremos de bonos de carbono y de cosas de esas, luego con un proyecto justifican ese dinero. Lo bajan, lo reparten, el proyecto se hará o no se hará, que eso es lo de siempre. Claro, me decían, no, es que esto que vamos a bajar, vamos a construir 30.000 viviendas. Digo, ya serán 13, ¿no? Dice, bueno, ninguna. Así me contestaban. Bueno, ninguna. Ha hecho profética la letra del tango Cambalache, me dice. Sí. Te saludan desde San Lorenzo del Escorial, Málaga. Llevan 20 años escuchándonos, desde Puerto Llano, desde Lima, desde Murcia, desde Cádiz. Pocas personas que hablan con la claridad y lucidez en este mundo manipulado y falso que nos ha hecho vivir. El hecho de lo que estás contando te hace cómplice de todo ello. ¿No te da miedo que llegue aquí ahora la policía y te diga... No, hombre, ¿no? Yo he trabajado, siempre que he trabajado con ellos, así haciendo el trabajo que sí que estaba en el límite, pero que ahí está. Era un trabajo que se podía hacer, que simplemente era un trabajo financiero, había que moverlo de una manera, había que moverlo de otra, pero no estábamos en lo ilegal. En lo ilegal a lo mejor lo estaba haciendo el que te había dado los códigos, que a saber de dónde los había sacado. A mí me ha dado este señor estos códigos, yo firmo un contrato con el banco y tenemos que mover este dinero. Y el del banco me decía, madre mía, muchas veces cuando le dabas las cuentas, dice, madre mía, ¿tú sabes lo que tiene esto encima? Digo, totalmente.
totalmente. Las cuentas tienen que estar ocultas porque te las quieren quitar. Ahora el robo, ya la estafa de este tipo ha desaparecido más. Ahora es el hacker, ahora es el hackeo, es el quitarte el dinero sin que lo huelas. Por eso están en el sistema y están como pasivos. Está como pasivo ese dinero, como Outlier. Está como pasivo para que no puedan entrar y llevárselo, porque es tan sencillo sabiendo llevárselo, por mucho que te hablen de sistemas de seguridad, de la banca, de que no se puede tocar. Vamos, yo te puedo contar de todo, de unos colombianos en una pequeña, les dan una cuenta con todos los códigos para sacar el dinero. Y los colombianos, para probar, lo que hacen es comprar un pie de una televisión de $30. Y claro, lo compraron, les mandaron el pie de televisión y bloquearon la cuenta, que allí no entraba ya ni Dios. Digo, esa es su cabeza. Si te lo han dado, esto en cuanto entres una vez no se va a poder volver a entrar. Por eso siempre viene lo del solo de una, tiene que bajar tanto de una, porque hombre, hay operaciones que lo normal, para que no haya problemas, que hay miles de transacciones así en el mundo a diario, 50 millones, transacciones de 50 millones, hay miles todos los días en el mundo. Pero claro, cuando te vienen con salvajadas de estas, de reventar el mercado bancario y de tal, le dicen, mira, se puede hacer, cuesta una fortuna para hacerlo legalmente y que no salgamos en los periódicos, pero hay que pagarlo. Claro que hay que pagarlo un 70, un 80% de sus costos. Ya. Del Salón de Cantalous, los negros también, enganchado al programa. Ya no sé lo que te iba a preguntar. No me extraña. No me extraña. No vamos a dar nombres, no vamos a meternos con políticos, ni con la Iglesia. Hemos pactado, ya, lo estoy diciendo aquí al micrófono abierto para que se sepa. El dinero, sí, te iba a preguntar. El dinero ya no es dinero, no es papel, está ahí arriba, es un número. Esa es. Y claro, si tienes esas claves, puedes llegar a decir, esta cuenta cojo y lo saco. Y nadie se entera, sobre todo si está en la nube, esas grandes nubes que se han hecho. Y si tienes los códigos, la puedes bajar. Los códigos, hay gente hacker que se preocupan de hacer esos códigos. Pero si nos falta un oficial bancario, nunca podemos hacerlo. Nunca se puede hacer. Y hay millones de personas metidos en eso y llamándote. Y claro, te dicen, no, ¿han visto la pantalla con el código? Sí, la han visto. Esos que nos lo han robado. Esos que no lo han robado. Pero si no hay oficial no te lo hacen. Y ya empieza la pelea porque empiezan a pensar que lo has robado tú. Claro, te empiezan a decir, lo has robado tú. ¿Cómo que lo he robado yo? Si eso está ahí en la pantalla y está. Si tienes acceso, míralo y verás que está ahí. Claro, ellos no tienen el acceso. Qué curioso este mundo nuestro. Desde El Salvador te saludan también, desde Durazno en Uruguay, Juan Carlos Huertas, para que veas la cantidad de gente que hay por ahí. Sí, wow. sí. Las normas de los timadores, ahora vamos a empezar a conocer algunos de ellos. ¿Hay alguna norma para introducirse en este mundo que tú has descubierto, en el que tú estás metido, y lo digo ahí? Sí, me ha llevado mucho, me ha llevado la causalidad o muchas veces la intriga, ¿no? El ver cómo era esto y luego la causalidad, cuando digo, bueno, ya he conocido a este, al otro, a tal. Y de repente me aparecía en el Festival de Cine de Miami 1, que tenía una cadena de televisión en Nueva York, y que iba a hacer cosas juntos, ¿qué tal? Hacemos, ponemos. Digo, bueno, pues empiezo con él y luego me doy cuenta que era uno de los mayores golfos de este tipo. O otros tipos que he conocido en aviones. Y claro, cuando estás dando patadas siempre por ahí, es como en lo de las guerras, ¿no? Cuando estás de corresponsal en una guerra, siempre están los malos también y se acercan y te preguntan y en cuanto te vean un poco espabilado te dicen, ¿y no le interesaría a usted esto? ¿No le interesaría asesorarnos o no le interesaría el que hablemos de alguna proposición que tenemos que hacerle y nos hace falta alguien que sepa? Tú dices, hombre, si yo no lo sé, sé quién lo sé y te lo puedo presentar. Porque eso al fin y al cabo es así y siempre un intermediario cobra, pero es que los malos nunca quieren pagar. Ese es el problema. Ya. Otra preguntita para Montevideo, Osvaldo de Argentina, ciudad de Mar del Plata, también te están saludando. En ese mundo que tú has recorrido por ahí, que has estado en los lugares, en el lumpen, el prostíbulo que más te ha llamado la atención, el más, no sé si bueno por un lado o más desagradable. No, hombre, los mejores han sido en Rusia. El hijo de Brezhnev los llevaba y me invitaba cada vez que había una inauguración de un boutique. Eran palacios con tapicerías de terciopelo, aquello era impresionante y cada vez que se inauguraba uno me invitaban a ellos. Y yo un día le pregunté, digo, ¿cómo habéis llegado aquí en la Unión Soviética a tener este nivel de corrupción? Y el Yura me contestó de una manera que me dejó, me dice, no, eso te lo explico muy fácil. Cuando los sicilianos eran cabreros, nosotros teníamos mafia. Ese
Ese es de los mejores, ¿de los peores? De los peores. ¿De los más tirados que hayas visto por ahí? Los tirados, es que fíjate, en esta vida, cuando estás en lugares patibularios, hasta te sorprendes tú, porque te encuentras a gusto. Cuando estás en esos lugares, cuando estás en tabernas de narcocorridos en Tijuana, en sitios de verdad duros, que no valen nada allí, tu vida no vale nada, y te sientas, te pides una cerveza, empiezas a hablar con todos. Si tienes esa mano izquierda que se aprende en el viaje y sobre todo en la comunicación con la gente, con los buenos y con los malos, que muchas veces no sabes quién es el bueno y quién es el malo, si el de la corbata es el bueno o es el malo, y el del AK-47 es el bueno o es el malo. Eso se pierde, y teniendo un poco de mano izquierda y sabiendo estar con cualquiera de los dos, no es que los vayas a engañar a los dos, pero con los dos lo vas a pasar bien, y en los lugares patibularios las mejores jugadoras del mundo, por supuesto. Este es nuestro invitado. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Vamos a ver ahora personajes que él llama timadores, que los ha conocido, y a ver qué vidas han tenido. 633 50 50 11, si queréis participar, mandarnos un mensajito diciendo dónde estáis, y a veréis qué curioso. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Algunas de las historias que hoy os estamos contando tienen protagonistas extraños. Este es uno de ellos. Es la historia de Jesús, el falso enviado de Dios. Ocurría en El Salvador. Iba rápido, pues había anochecido y no era seguro caminar por las calles de la ciudad una vez que desaparecía el sol. Por eso había tomado el atajo por el parque, para llegar antes a su casa. Pero algo le hizo detenerse, una especie de llanto. Lleno de curiosidad, nuestro protagonista levantó unos arbustos y vio una especie de caja de zapatos medio abierta. Levantó la tapa del todo y quedó sorprendido por lo que allí encontró. Era un niño recién nacido. Ese niño era Jesús, un ser que apareció abandonado en un parque público. Así comienza la historia de ese Mesías. Nuestro invitado nos cuenta algo más. ¿Has visto los efectos que ha puesto nuestra realizadora, el niño buenísimo, caminando? Buenísimo. Te saludan, saludan a Juanjo y dicen, ¿cómo han cambiado los tiempos desde los tiempos de las pelis de Tony Lebrán? Oh. Y te saludan desde El Salvador, desde el Ecuador. Hay un capítulo del sexto que habla de Jesús, falso enviado de Dios, pero dio más que hablar que el verdadero. La historia comenzaba así. ¿Dónde se da esa historia? ¿Dónde comienza? Eso comienza en El Salvador, y es cierto todo lo que contaba la introducción, que apareció una caja de zapatos en un parque. ¿Alguien iba caminando? Y se encontró una caja de zapatos con un niño llorando en un parque. Debía ser pequeñito, porque sigue siendo pequeñito a día de hoy Jesús. Ese sí sigue vivo. Algunos nos han dejado y otros están, como dicen ellos, en el bote. Terminaron en el bote. ¿El bote qué es? En la cárcel. La cárcel. En la cárcel. Y este sigue todavía, y vamos dándole con cariño a todo, a todo. Vale. Este hombre estuvo, se lo llevaron fuera de la ciudad de San Salvador, estuvo viviendo con los padres de esta persona que le encontró, tenían animales, cabreros, y el niño le tuvieron allí con los animales. Jesús era muy listo, y empezó a ir donde hay aquí cultura y donde puedo aprender y donde puedo subir, en este pueblo perdido en los alrededores del Salvador. Y se fue a la iglesia. Y en la iglesia, pues claro, para eso se le da muy bien y se le sigue dando, ¿no? El ser el pelota número uno y el funcionar. Vamos, el obispo le sentaba en sus rodillas, le ponía el sidal o el gorrito y le decía, tú serás mi sucesor y tal. Y el obispo dejó escrito que cuando él muriera o no estuviera allí, que le dieran una educación a ese muchacho. El obispo murió. Y claro, fue corriendo para la iglesia, no porque hubiera muerto el obispo, porque nunca le ha importado mucho nada ni nadie. Fue para allá corriendo a ver qué había con esto. Pues con esta historia le consiguieron, después de pelear con toda la iglesia americana, una beca en Yale para ir a estudiar Derecho. ¿Qué me dices? Y le mandan a Estados Unidos a estudiar.
Este estudió en Estados Unidos, a los 3 días estaba hablando inglés y ya le dijeron, bien, ya te hemos pagado la carrera, eres maravilloso, pero ahora tienes que trabajar para la iglesia. Y le dijo, sí, pero tienes que ordenarte. Dijo, no, ordenarme no, porque yo puedo servir mucho más a la iglesia, yo soy cantante, un cantante de éxito. Y puedo conseguir más fieles simplemente con cantar. Y llegó a llenar estadios, tiene grandes éxitos, que como digamos uno ya sabemos, sabremos quién es. No. Tiene grandes éxitos, llegó a llenar estadios con música religiosa, sigue cantando, sigue yendo por las iglesias, sigue haciendo todo esto porque sigue enganchado en ello, en la iglesia. Y a partir de ahí, pues ya empezó con los grandes negocios que te ofrecía la iglesia, ¿no? Empezó con los grandes negocios, un día me llama, que estaba viviendo en Oregón, que si podía pasar a verle, que el obispo de aquella parte de Oregón quería hablar conmigo. Claro, yo llego a su casa, llego al obispo, y el obispo me le encuentro una foto detrás de él, vestido de camuflaje. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Oh, no, vestido de camuflaje, el obispo, y con Chuck Norris al lado. ¿Sí? En la guerra de Irak, que habían estado juntos, en la primera guerra de Irak, y ya a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a hacer todas las cosas que había ofrecido Jesús, que podían hacer, que le había ofrecido al obispo, que podía él hacer y conseguir y traer, y ahí empezamos a hacer cosas que nos llevaron hasta el Vaticano, de todo. ¿Qué pasó en el Vaticano? ¿Tiene algo que ver con el gorro del Papa? Ah, bueno, esa fue otra de las suyas. No quiero adelantarme, ¿eh? Sí, esa fue una de las grandes suyas, de que te demostraba hasta dónde llega la cara, ¿no? La cara dura. Se compró un sidalo, un gorro blanco como el que lleva el Papa, lo compró allí en la tienda de souvenirs del Vaticano. Y bueno, primero tuvimos una recepción con uno de los cardenales, tuvimos una recepción para hablar de bancos y de historias que veníamos de lo de Oregón, ¿no? Primero tuvimos esa recepción dentro del Vaticano, que ya es de las películas, porque ya desaparecen los guardias suizos, ya solamente están los señores de traje negro y estás tú solo allí dentro, ¿no? Que eso son sensaciones de decir, madre mía, en la que se está metiendo esta normal sin saber dónde estamos. Porque ahí no había problema, y seguía hablando y seguía prometiendo. Estábamos con otro obispo que habíamos llevado nosotros, sudamericano, estábamos con él allí sentados, y digo, madre mía, en la que se está metiendo lo que le está ofreciendo, y que es todo mentira lo que le está diciendo. Pues bueno, después de todo eso llegamos a un acuerdo para hacer una operación muy grande, había que hacerla en Hong Kong, vale, llegamos a acuerdo con la iglesia. Y dice, bueno, ahora tienen ustedes la audiencia con el Papa Francisco. Digo, no me fastidies, que tenemos una audiencia ahora con el Papa. ¿Pero qué es lo que habéis hecho? Y me dice el obispo sudamericano, no, es que he traído a 50 muchachos que van a entrar en sacerdocio, y qué mejor para convencerles que conozcan al Papa, y ahora nos va a recibir. Digo, bueno, pues vamos para allá. Y me dice Jesús, todo lo que pasa ahí dentro, hazme fotos, por favor. Digo, madre mía, ¿vas a matar al Papa? ¿Le vas a quitar la cartera? ¿Qué vas a hacer? Que me espero todo, de ti todo es posible. Pues nada, llegamos allí, sale el Papa, empieza a saludar a todos, nos va saludando, llega a Jesús, y Jesús con su cara dura se echa encima, se quita el sidolo, empieza a cambiárselo, me lo puede cambiar. El Papa no lo entendía porque no pensaba que podía haber alguien con tanta cara, ¿no?, en el mundo, que le cambiara su sidolo, su gorro, por el suyo, y al final se lo dio. El Papa le dio el suyo, y él le dio el que había comprado en la tienda de souvenirs. Claro, todavía debía estar en shock el Papa de decir, esto no puede ser, ¿a quién se va a atrever a hacer esto? Pues bueno, pues este tipo de gente y más cosas pueden hacer. Pero la historia continúa respecto a ese gorrito, ¿no? Ese ídolo tiene mucha historia, porque claro, que cuando yo le dije esto, claro, como él está en la iglesia, esto lo guardarás como un tesoro de guerra, ¿no? Guardarás el gorro del Papa. Y me dice, no, esto se lo tengo vendido a un mexicano por $50,000. Digo, ¿se lo vas a vender? Y dice, hombre, por supuesto. Llega otra vez a Oregón y le vendió el gorro por 50.000. Pero luego le ves en sus páginas de música, que está en su casa sentado, y ves el sidolo auténtico del Papa tapado en una urna de cristal allí en su casa. O sea que al mexicano también le vendió uno de la tienda de souvenir. ¿Y cómo ha terminado este personaje? ¿O dónde está ahora? Ahora está viviendo lo último, está en Atlanta.
Ahora está viviendo en Atlanta, viajando también por toda Sudamérica con la iglesia también y haciendo pues grandísimas o intentando hacer grandísimas operaciones, porque es lo que hablamos siempre cuando tú conoces a alguien que dice, este es un tonto y nada más que nos va a meter en líos. Tú date cuenta que a los tontos siempre es a los que les ofrecen las grandes cosas y ellos no saben hacerlas. Te van a tener que buscar. Por eso no se puede despreciar a nadie. Estos, además de tontos, que son atrevidos. Se meten con todo, que le dicen de esto que tengo que vender bananas en Nueva York. Y dice, hombre, el que mejor vende bananas en Nueva York soy yo, el mayor vendedor de bananas, lo que sea. Y luego va a buscar al vendedor, claro. Luego va a buscar, luego me llaman a mí. ¿No conocerás a alguien que venda bananas en Nueva York? ¿Y lo conoces? Sí, siempre se encuentra, siempre. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Te saludan desde Luner, creo, sí, Luner, en Noruega, con un poquito de nieve, dicen, carretera, casi nada. Y me dicen también que el concurso no es un timo, lo aclaramos, los libros están de verdad y llegan, aunque a veces tarden un poquito. ¿Cómo conoces a este colega que dices que es el verdadero Torrente? Bueno, fue a través de otro amigo, de entrar en el bar, en el Parador de Moncloa, encontrarle como... ¿Esto es en Madrid o en España? En Madrid, en España, y verle, eran los años 80, 80 y tantos, 87, 89, cuando le conocí. Y claro, le veo y digo, ¿qué pinta tiene? Tiene una pinta de, esto es uno de los policías que han echado, que estaban echándolos a todos, de estos que sin escrúpulos y por exceso de servicio los habían quitado del medio. Digo, tiene una pinta. ¿En aquel tiempo no había salido todavía Torrente? No había salido. No, sí salió. Era al poco tiempo de haber salido. Era al poco de haber salido Torrente, porque entramos esa noche, entramos en un bar, ya, vale. Entramos en un bar y un borracho que se apoya en la barra y dice, hombre, Torrente. A partir de ahí empezamos a llamarle Torrente, porque el tipo era para verle. Este hombre era abogado. Cuando me dice que es abogado, digo, no puede ser. ¿Y tú ejerces o qué es lo que haces? Aparte de... Dice, no, hombre, no, yo trato con los chinos, estoy metido con los chinos, yo me voy al aeropuerto y cuando veo que han detenido a 2 chinos, los cojo y digo, son míos. Y decía que era el abogado de los chinos. Que era el abogado de los chinos. Los chinos no se enteraban de nada. Dice que son míos, que yo los llevo a su jefe y tal. Les preguntaba, ¿con quién trabajáis? Con tal. Dice, yo con los 4 que había los conozco, los llevaba, me daban 25.000 pesetas y ya está. Espera, aclara eso. Sí. Los detenían en el aeropuerto porque venían aquí diciendo que eran japoneses, he leído en el libro. Sí, que eran japoneses y les faltaba, tú les veías a esos chinos y vamos, con el pantalón corto, les faltaba el gorro de paja para parecer pescadores chinos, ¿no? ¿Traían un pasaporte falso japonés? Japonés, traían. Querían entrar en España así. Querían entrar así, les preguntaban lo primero, la policía que se lo sabía, todas les preguntaba, ¿qué? ¿A bañarse en las playas de Madrid, no? Y el otro decía, sí, a eso. Lo único que sabían decir sí, a todo lo que le preguntaban decían que sí. Y Torrente estaba allí pues para engancharlos y llevarlos a los mafiosos. Claro, les daban su carta de expulsión, él les llevaba a los mafiosos con los que habían quedado y le daban 25.000 pesetas. Y en una de esas me dice un día, joder, que tengo una oficina en la calle Montera, en Madrid, al lado de la Puerta del Sol. Tengo una oficina maravillosa, vente a verme un día, tal. Yo ya tenía la curiosidad con él. Digo, este sinvergüenza, ¿de qué puede vivir o qué puede hacer? Si aparte no tenía ni idea de nada. Tú le veías el cartón, el carné de abogado y era de cartón y con una foto grapada. El primero que existió, porque claro, no había vuelto a pagar el colegio ni había vuelto a pagar nada. Bueno, pues yo llego a la calle Montera. Allí, una calle en Madrid que ha tenido siempre una fama un poco rara. Y al lado de la Puerta del Sol, súper céntrico. Y claro, yo llamo al timbre y no contesta nadie. Le llamo por teléfono y dice, ay, que se me ha olvidado. Y me tira un timbre colgado de un cable. Un timbre colgado de un cable para que se abriera la puerta, para que se abriera. Abro la puerta, subo y veo pues un despacho bien, en condiciones, que los muebles debían de ser del propietario, pero allí estaba todo colocado y tal. Dice, no, hombre, pasa a mi despacho. Pasamos allí por un pasillo y había en unas cajas de cartón 2 chinas metidas, durmiendo. 2 chinas. 2 chinas en una caja de cartón, una china y otra al lado durmiendo. Digo, ¿y esto? Dice, no, esta la tenemos que bajar luego ahí a trabajar a la calle Jardines, que cuando salga de noche. Mientras, no, tú no te preocupes, vente que ahora te cuento. Llego al despacho y me encuentro su mesa enorme de madera y en la mesa enorme todo lleno de tebeos chinos. Dicen, no, es que por esto es por lo que tenemos que quitar el timbre. Nos han quitado el timbre, nos lo han cortado. Porque claro, vienen de los restaurantes por la noche, como no saben leer, pues le dan a todos los botones y despiertan a todos los vecinos. Venían a cambiar los tebeos de los chinos. ¿A cambiarlos? A cambiar tebeos. Llega y estoy con él, y llega un chino, coge un tebeo, le deja 25 pesetas y se va. Digo, joder, esto...
Y esto es el abogado, bueno, terrible, y ese no fue de los peores que tuvo. Luego tuvo, bueno, todos los camareros de la zona, a todos les iba a arreglar los papeles, cogía 200.000 pesetas que esa noche se iban al Pigmalión, a un puticlub de lujo, y ahí se quedaban. Y luego él prometía a los extranjeros hacer los papeles. Hacerles todo, a él y a toda su familia. Y si le decían, y a mi madre también, dice, claro, tu madre era primera, lo que hiciera falta. Lo que hiciera falta. Era terrible en cuanto a eso, y a poca vergüenza, ¿no? Porque luego tuvo otro despacho, que se fue muy bueno, tuvo un despacho también ahí en Argüelles, en los mejores sitios, se cogía los despachos, digo, pero ¿cómo puedes hacer esto, Antonio? Dice, joder, que esta mañana han venido a desahuciarme, ha venido la policía, va a abrir la puerta, y yo, claro, cuando los he oído, he puesto el dedo en el cerrojo. Y dice, si llegan a abrir, estaba allí en calzoncillos, en camiseta y tal, y estaba sujetando el cerrojo, ¿y qué han dicho? Dice, no, le han echado la bronca a la señora. Dice, no, hombre, fíjese, señora, lo que tiene que hacer es traer la llave y fijarse y no equivocarse. Pues no abre, qué raro, qué raro. Dice, a mí me daba miedo que me diera la tos. Hizo muchas historias, ¿no? Se metió en muchas. Pedía, esto es más bien es el vividor más tipo, este era más Tony Leblanc también, ¿no? Era la forma de trabajar, de actuar, nunca pegaba un golpe gordo, pero bueno, si sacaba 100.000, 200.000, iba así todas las semanas, pues vivía. Lo que pasa es que nunca pagaba nada. Una vez en otro despacho que le desahucian, y me dice, ¿me puedes acompañar mañana al juzgado? Digo, ¿por qué, Antonio? Torre Rafael, ¿para qué te tengo que acompañar al juzgado? Y me dice, no, es que mañana vamos a tener que ir con casco. Digo, madre mía, ¿qué has hecho? Dice, no, que es el desahucio y ya verás lo que les voy a decir. Y allí llegaba a la oficina, el bar que había enfrente de los juzgados de la Plaza Castilla. Morito, ponme una copa coña, que nos van a dar por todos lados. ¿Y qué le va a pasar, don Antonio? ¿Le van a detener, don Rafael? Y dice, bueno, pues no lo sé, yo seguramente hoy no salgo. Sube allí y le dice el juez, bueno, aquí está todo clarísimo, lleva tantos meses sin pagar, lleva esto, tal, bueno, para señalar fecha para el desahucio. Perdone usted, señoría, ¿qué es lo que quiere ahora? Dice, pues mire, que es que yo me siento indefenso. ¿Siendo abogado? Siendo abogado, pero eso le dijo el juez, si es usted abogado, ¿cómo que indefenso? Dice, ya, pero yo para mí mismo no soy capaz de defenderme bien, no soy ecuánime. Por eso le pido un abogado de oficio. O sea que me está pidiendo 2 meses más para seguir viviendo allí. Dice, mire, porque la ley me dice que se lo tengo que dar, pero no caiga usted más por mi juzgado. ¿Y cómo terminó? ¿Nunca le dieron leña, no le calentaron a todos esos que habían engañado? Estos nunca se la juegan a eso, nunca se la juegan con alguien que saben que, y cuando saben que pueden tener un problema, pues con un rumano de un bar que le ha sacado el sueldo de 2 meses, pues dejan de pasar por ese bar. Dejan de pasar por ese bar y ya no tienen más problema. Y llegabas allí a la oficina, tenía 2 chinos, se levantaba de la cama, le veías levantarse en calzoncillos, camiseta, con un cubito de plástico que ahí llevaba, y dices, claro, los meados, pues, y lo llevaba ahí y tal, y le ves salir, los chinos mirándole, se pone un pantalón, una camisa, le dice, bueno, sí, yo os lo arreglo mañana, son 1.000 pesetas. Claro, se van los chinos y dice, vamos a desayunar con las 1.000 pesetas de estos. ¿Y cómo ha acabado la historia? Pues él acabó muy mal. Luego estuvo viviendo en otras casas, que hubo cosas muy buenas en otras casas también, que tenían la nevera enganchada a la farola de la calle. Con un alfiler, con 2 cables, pinchaban la farola de la calle y ponían la nevera o la lavadora, las enganchaban ahí a la farola de la calle. ¿Sigue todavía vivo? Se fue a vivir a casa de su madre porque ya no podía ir a ningún lado, y en casa de su madre pues no puede salir a la calle. No puede salir a la calle porque en todo el barrio vivía en las casas estas militares de Moncloa maravillosas y tal, y claro, como salga le conocen todos. Ya le tienen fichado. Le tienen fichado, le debe dinero hasta el perro del cuartel. Brevemente, si puedes contarme algo de Bonnie, ese personaje que te encontraste en el avión, que empezabas a relatar algo al principio. Sí. ¿Qué negocios ha hecho o has hecho? No te quiero implicar a ti. ¿Ha hecho este colega? Este ha hecho muchísimos y sin un duro en la cartera. Siempre era lo mismo. Hacía grandísimos negocios sin un duro. Yo le conocí, tenía una oficina en la Gran Vía también, en los mejores sitios. Vivía a todo plan. Pero claro, era todo a base de que no te importara quién cayera.
Y he hecho con él muchas cosas, hemos hecho conciertos. ¿Conciertos? Conciertos, pero con las primeras figuras españolas, hemos hecho conciertos con ellos. Él fue el primero que trajo a Pavarotti, a Bruce Springsteen, los trajo él. Pero claro, Bruce Springsteen lo trajo para pagar a Pavarotti. Como lo de Pavarotti fue un fracaso, pues entonces le dieron el poder traer a Bruce Springsteen para pagar lo que se debía. Pero de esas, 50.000, de esas hubo luego los proyectos, los grandes proyectos que hacía cuando me decía, a ver si me puedes hacer unas cintas de vídeo de cualquier concierto y dices que lo he hecho y me pones en la cinta de vídeo, me pones que lo he hecho yo y tal. Bueno, yo se las montaba, se las daba, ¿y esto para qué lo quieres? No, para una que estoy montando en el norte de España, que vamos a construir allí, vamos a hacer una construcción de 3.000 millones. Digo, no, Dios mío. Hombre, una cosa, Boni, es meterte en lo justo y otra cosa ya irnos a esos niveles. Y a esos niveles llegó a hacer de todo y a cobrar y a firmar, a dar talones de casi 100 millones de pesetas sin fondos. Digo, pero ¿tú sabes lo que es eso? Dice, si no, lo que no lo sabe es el que lo ha aceptado, que no sabe lo que vale mi firma. ¿De qué tiempo estamos hablando? Porque ahora creo que las cosas han cambiado mucho. No, sí, están mucho peor ahora y mucho más fáciles, porque ahora es mucho más fácil falsificar y hacer todo. Ahora es mucho peor. Ahora tienes que tener un cuidado a cualquier cosa que vayas a hacer para que te presenten un documento bueno, un contrato bueno. Para hacer un negocio es mucho más difícil ahora. Con lo que se ha avanzado, con los Photoshop, con lo fácil que es pillar un sello y copiarlo. Aquí había que entrar en los despachos y robar un sello de la mesa. Es lo que tenían que hacer para poder llegar a esos puntos. Y entonces, bueno, ahí existía, sí, usted me debe 100 millones, vale, pero él, mientras no se negara a decirle que no se los debe, a mejora de bienes, mire, me ha ido mal las cosas, no se lo he podido pagar. Y le llegó a decir esta persona, mira, que tengo dos opciones, o matarte o esperar a que me pagues. Dice, pues haz lo que mejor te parezca a ti. Creo que él también tuvo una historia, no vamos a decir la tarjeta, con un tipo de tarjeta, ¿no? Sí, que se gastó, os gastasteis un montón de dinero. ¿Dónde fue? En Chile. Fuisteis a un viaje a Chile, le digo, yo tengo que ir a Chile, había ocurrido una historia ahí en Las Palmas, tenía que salir él también de aquí porque se había montado una de Dios, digo, yo voy a Chile, que tenía unas entrevistas allí con Caras y con los periódicos, con la televisión universitaria, digo, me voy a Chile. Boni, me voy a Chile. Me dijo, no, me voy contigo, hombre, me voy contigo. Voy yo a Chile, no te preocupes. Pago yo los billetes. Digo, ay, madre, ¿qué vas a hacer tú en Chile? No, allí te presento a los grandes, a los políticos. Y con aquello, pues nada, llegamos a Chile. Fue durante 10 días que estuvimos allí, a todo plan. A todo tren, ¿no? A todo tren, los mejores puticlubs, los mejores hoteles, las más grandes juergas que se pudieran imaginar. Y yo la primera vez cuando fuimos al El Manuel, el puticlub más famoso de Santiago, vamos al El Manuel, pues aquello era un día de diario que podíamos entrar, salir, todas las mujeres pendientes de nosotros, venga a pedir copas, a pedir de todo, y ya dice, una de ellas dice, yo es que el champán no lo he probado nunca. Y Boni le dice, 2 botellas de champán. Y viene el camarero con un miedo y temblando, con las botellas en la mano, dice, ¿champán chileno o lo quieren francés? Como diciendo, madre mía, la que me van a meter. Y yo, no joda, chileno, póngalo usted chileno. Y me dice Boni, no, hombre, para una vez que la chica lo va a probar, que traiga 2 de francés, ¿qué más da? Claro, llega todo eso a las 5 y pico de la mañana en el Manuel y le digo, ¿llamamos a la policía nosotros o esperamos a que la llamen ellos y nos peguen la paliza ya? Dice, no, hombre, no, que esto nos invita esta tarjeta que llevaba. Pues nos trae la cuenta, yo solo vi una cuenta larguísima y al final ponía casi $4.000 la cuenta. Metió la tarjeta la cobraron y todo el tiempo que estuvimos en Chile estuvo funcionando esa tarjeta hasta que llegó el mes de vencimiento, cuando se la van a cobrar. Y le llaman y le dicen que debía 17.000 y pico euros de la tarjeta. Le dijo, sí, por supuesto, tiene usted toda la razón, esto se va a grabar, tal, tiene toda la razón. Yo me he gastado ese dinero porque íbamos a cobrar unas comisiones que todavía se han retrasado, pero no hay ningún problema, ¿eh? Yo se lo voy a pagar, yo voy a ir al banco donde ustedes tienen la tarjeta, en el banco tal, y todos los días les voy a hacer un ingreso para solucionar esto lo antes posible. Y la chica le amenazó con él, pues más le vale, porque esto tiene un 28% de interés mensual y tal. No se preocupe, muchas gracias. Su nombre, por favor, para que lo dijera, el nombre de ella, para agradecérselo. Le dijo el nombre ella, Matilde, por ejemplo. Dice, pues muchas gracias, Matilde, y colgó corriendo.
Dices que no me Pero se vuelve. había quedado grabado. Se había quedado grabado. Y durante años estaba con él por ahí y decía, coño, el banco tal, voy a ingresar algo de lo de la tarjeta. Ingresaba un duro. Y con eso ya estaba cumpliendo lo que habían grabado, que cada vez que pasara por el banco les iba a ingresar algo. Hay muchas historias que nos va a contar. Creo que no eres un buen ejemplo. Sí, ninguno. No eres un buen ejemplo. ¿Cómo termina este personaje? ¿En 30 segunditos? ¿Sigue estando todavía por ahí? Sí, todavía sí, sigue por ahí. Hizo muchas peores y muchas con más jeta. Yo de ver a una persona actuar con jeta, y a este hombre le aprecié muchísimo, le aprecié como un amigo. Lo que pasa es que ya cuando van perdiendo, que tú puedes pues robar a un banco, al Estado, a una compañía de seguros, eso tenía que estar hasta bonificado casi, ¿no? Pero a un particular nunca le puedes robar, que a lo mejor le vas a joder la vida. Eso es lo que no se debe de hacer nunca, y estos terminan perdiendo esa pista, terminan perdiendo la pista y terminan robando a particulares. Esas cosas no se pueden hacer. Ya. ¿Y está ahora dónde? Está en el bote, como has dicho antes. El bote. No, está fuera y trabajando. Está en los líos, sé que está todavía en los líos. Te cuento una que aparece en el libro de los famosos pagarés. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, es que tenemos que meter una conversación telefónica y todo un poco más. O lo contamos luego, si quieres. Lo contamos luego, sí. Vale, porque es un poquitín más largo. Sigue estando por ahí entonces, ¿no? Sí, sigue estando, sigue funcionando y sigue viviendo pues como un capitán general, siempre. Todos ellos, nunca verás a ninguno que les falte de nada, por lo menos aunque en sus casas no haya o lo que sea, ellos siempre lo tienen, ellos siempre lo viven y lo disfrutan. Me dicen que tienes que contar esa historia, pero la cuentas luego. Sí.